La Jornada Morelos presenta los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. Estoy fascinada hoy con una gran mujer, una amiga excepcional, una mujer que ha hecho de su vida una lucha constante, una lucha de responsabilidad cultural, una lucha en la que todos deberíamos de participar. Una mujer que se ha preparado con una educación no solamente multicultural, porque no puedo, aunque tenga dos nacionalidades, no es bicultural, es multicultural. Una mujer que ha hecho su carrera en la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciada en Ciencias Empresariales en la Universidad de Barcelona, investigación interdisciplinaria del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha tenido múltiples diplomados. Es una mujer que ha hecho el IDC, Cultura, el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable. Una organización no gubernamental legalmente constituida para promover los derechos culturales que todos tenemos. Esta mujer no se ha conformado con promover la cultura. Es maestra, es catedrática en la Universidad del Estado de Morelos, pero aparte de eso, una activista de los derechos humanos en la ONU, siempre está en todos los eventos donde voy, parece el ajonjolí de todos los moles, una mujer extraordinaria que nos lleva a conocer a la maestra en filosofía y doctora Erika Flores de Ló. Bienvenida, Erika. Qué maravilla tenerte aquí. Gracias por la atenta invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Oye, estoy fascinada. Eran hojas y hojas de currículum. ¿Cómo podía? Se acababa mi media hora si leía tu currículum. Imposible, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer tan preparada, tan capaz, se haya, y tan bella, esté en el mundo de la cultura? ¿Qué te hace? Bueno, tengo dos nacionalidades, como sabes, soy hispano-mexicana, pero nunca me he sentido ni española ni mexicana, porque nuestras raíces son multiculturales. Como bien saben, España es un conjunto de comunidades autónomas y México, pues un estado federal, pero el mapa territorial de España y el mapa territorial de México no coinciden en cuestiones étnicas. En España sí, pero en México no. Entonces, buscando mis raíces mexicanas, llego en el año 2011 a México y me doy cuenta que tengo familia en Yucatán, en Campeche e incluso en Guatemala. Y empiezo a indagar en mis raíces culturales, también de España, y me doy cuenta que yo vengo del Al-Ándalus. Y en el Al-Ándalus teníamos otro idioma, teníamos otras costumbres, otra gastronomía, pero en esa época de la conquista, que le llaman en México, en España también hubo una masacre cultural, un genocidio cultural. Nos vimos privados de conservar nuestras lenguas, nuestras tradiciones. En España, antes de ser España en el Al-Ándalus, se hablaba al-Yamiga. Era la única lengua romance escrita con alifato árabe y desapareció. Pero ¿qué pasa? En el colegio, yo estudié en España y estudié en México. Tengo una formación tanto de primaria, secundaria, la preparatoria, la universidad. He estado tanto en un lado como en el otro. Y yo me he dado cuenta, bueno, por ejemplo, en los libros de historia te decían que hubo una invasión árabe. Digo, pues luego indagando, ¿no?, de fuera del sistema educativo, decir, ¿hubo una invasión árabe? Pues nunca hubo una invasión. Fue un encuentro multicultural y de respeto entre las tres grandes religiones monoteístas. Pero cuando empieza el catolicismo a la reconquista, ¿no?, de los reyes católicos, todo lo que no fuera católico, apostólico y romano eran expulsados de la península ibérica.
Y así fue como perdimos nuestras raíces y solo se conserva parte del patrimonio cultural material, porque el inmaterial lo seguimos experimentando en nuestra sangre. Otro suicidio de la historia. Otro suicidio de la historia. Y cuando vengo a estudiar aquí a México, yo era pequeñita, llegué a cuarto de primaria y de repente todos me llamaban gachupina. Digo, ¿cómo gachupina? Y digo, ¿qué es eso? No, pues resulta que entonces también los libros oficiales de texto pues decían que hubo una conquista y que los españoles vinieron. Digo, pero si España ni siquiera existía. España, o sea, es como si ahora los tabasqueños van a conquistar Guatemala y ahora fueron todos los mexicanos. No, fueron los reinos de Castilla y de Aragón. Entonces ya los catalanes y los vascos y los gallegos y ya todos estamos en el mismo saco y además tanto la historia de España como la historia de México crea un rencor hacia nuestras raíces y además te esconde cuál es nuestra verdadera esencia multicultural. Indagando en mis raíces mayas, digo, wow, la lengua maya, y digo, ¿y por qué no se habla maya en el colegio? Entonces digo, a ver, ¿cuáles son las lenguas oficiales de México? Pues haciendo una solicitud de información pública al INALI, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el año 2017, justo el año de los festejos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicen que de las 364 variantes lingüísticas que existen en México, la Constitución Política de 1917, que se pretendía festejar el centenario, ¿no?, los magnos festejos del centenario de la Constitución, solo había sido traducida a 8 lenguas originarias, 8 de 364. Que yo conozco afortunadamente a quien hizo las traducciones. Sí. Sí, es un gran amigo mío. Y justamente decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Los pueblos originarios, bueno, el mapa y la organización política y territorial de México no empata con el mapa étnico. Y ni lingüístico, ni histórico, ni de las instituciones. Y finalmente, pues eso es un tema, ¿no?, que a mí me ha ido apasionando y luego trabajando dentro de las instituciones culturales, pues he visto que pues, grandes talentos, concertistas, con una vasta trayectoria cultural, profesional, eran tratados como en el mismo baremo que, por ejemplo, un imitador de Michael Jackson o un imitador de Juan Gabriel, cuando venía un gran promotor de, por ejemplo, de la opereta o de la zarzuela. Digo, aquí hay algo que no me cuadra. Digo, ¿dónde está el mapa del derecho cultural? Entonces, como no existía, decidí indagar desde un ámbito académico y, como bien dices, desde el activismo, porque no nos podemos quedar en los libros, pero para llevar un activismo fundamentado tenemos que tener bases. Sí, claro. Y fue lo que me llevó a estudiar el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en Derecho Cultural. Entonces, tú no te sientes una mexicana ni española, sino una ciudadana del mundo. Así es. Dime una cosa, ¿en qué consisten los derechos culturales? Pues el derecho cultural en general ha sido muy estudiado desde el ámbito de la antropología y la sociología, pero desde un ámbito jurídico dogmático puedo decir que es la segunda investigación jurídica en materia de derechos culturales, y para definir qué es el derecho cultural tardamos 2 años. 2 años teniendo un comité interdisciplinario, un sociólogo, varios doctores en Derecho, un economista, un doctor músico, matemático. Es decir, teníamos que llegar a un consenso de qué son los derechos culturales, definir el derecho cultural desde un ámbito científico, jurídico, dogmático, y que sea una definición, al igual que cultura, que fuera operativa para la ciencia jurídica. Tardamos 2 años y al final decidimos estandarizar qué es el derecho cultural como un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en instrumentos jurídicos, valga la redundancia, que regulan el quehacer cultural. ¿Y qué entendemos por quehacer cultural? Aquella actividad humana encaminada a estimular la creatividad, el intelecto y la identidad en el marco de la diversidad de las expresiones culturales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con entretenimiento, farándula, eso no está regulado por el derecho cultural desde un ámbito de derechos humanos, sí, en su caso, desde un ámbito comercial. Pero es más importante en derechos humanos. Exactamente, porque desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011,
Toda autoridad, según establece el artículo 1 constitucional, toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos los culturales. Una de las cosas que a mí en lo personal me molesta mucho en los gobiernos, me imagino que a ti también, es que siempre que cortan presupuesto, lo cortan en cultura. Como si la cultura no fuera importante. Como si una cultura, un espíritu tranquilo, no se enfermara, ¿no? O sea, si la gente entendiera que un espíritu que no tiene armonía, que no tiene tranquilidad, ¿verdad?, se va a tener que llenar de ansiolíticos, de antidepresivos y de miles de cosas, porque no tiene esa diversidad y esa función natural que tenemos en nuestros derechos culturales, que ese esparcimiento nos permite sacar en nuestro sistema empático, ¿no?, todas las estreses, todos los leones que nos persiguen, todas las condiciones. Y eso a veces las autoridades se les olvida. Prefieren comprar ansiolíticos, ¿verdad?, que promover la cultura, que daría mejores resultados. Así es. Que una pastilla. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando nosotros promulgamos, existe una mala cultura y una educación donde si nuestra vida emocional no estuviera ligada directamente a nuestras actividades, ¿no? Entonces, somos exactamente lo que aprendemos a hacer y nos quieren mantener como títeres, y no somos títeres, somos esa parte evolutiva, creativa que tú defiendes tanto, ¿no? Así es. Así es. De hecho, esos recortes a cultura es que no hay una definición oficial de cultura. Entonces, cultura dicen arte y cultura, y ahí cabe todo. Digo, desde imitadores de Michael Jackson o de Juan Gabriel, hasta concertistas, violinistas, bailarines profesionales del ámbito clásico, contemporáneo, todo lo que tiene que ver, bueno, con las bellas artes. Y la ciencia, la tecnología y la innovación es parte del núcleo esencial de la cultura. Todo lo que esté fuera de este núcleo no puede ser financiado con recursos públicos. Entonces hay que generar una serie de indicadores para ver cuál es el grado de desarrollo en términos garantistas del derecho cultural. Y eso es justamente lo que estamos trabajando y sobre todo promoviendo y haciendo todo lo posible. Por ejemplo, este espacio es muy valioso para dar a conocer esta nueva metodología de los derechos culturales entendidos como derechos humanos. A ver, y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo me siento a veces deprimida que vamos a un evento cultural y somos los mismos. Vamos a usar este espacio para invitar a la gente, todas las personas que tengan una promoción, hacer sinergia, ¿no? Que tengan propuestas. ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden hacer para que nos des tus teléfonos? Para que nos den, y que la gente también entienda que es responsabilidad de ellos promover nuestra cultura. Así es. Es que el tema de la responsabilidad cultural es un punto crucial a comprender, porque todos estamos acostumbrados, es que el gobierno, y es que el gobierno y el Estado, y no. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y según la observación general número 21 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, establece que la responsabilidad cultural recae en todos y cada uno de los actores sociales, las empresas, el sector social y el gobierno, la sociedad civil en general. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros en favorecer ese desarrollo del derecho cultural, de los derechos culturales? Y bueno, somos muchos los que estamos trabajando en este aspecto, pero todavía tenemos que ser muchos más. Sí, pero tenemos que permearlo a los jóvenes, tenemos que permearlo a los niños, ¿no? Tenemos que permearlo, que esto se haga no nada más un derecho, debe ser un hábito. Exactamente. En nuestra vida cotidiana. Y ahí has dado en el clavo. Un hábito. ¿De qué sirve, por ejemplo, en los países musulmanes? Tienen baños que parecen mansiones, pero tienen el hábito de lavarse, de hacer sus abluciones 5 veces al día.
Igual, y aquí en México, ¿de qué sirve estar construyendo bibliotecas y museos si no hay el hábito de frecuentarlos? Entonces, primero es generar el hábito y luego tener esa gran... porque tenemos una vasta infraestructura cultural, pero está subutilizada y muchas veces desconocida. Yo, por ejemplo, llevo mucho a mi hijo, que acaba de cumplir 5 años, pero desde los 3 años lo llevo aquí al Centro Cultural Teopansolco, a los conciertos, todas las presentaciones. Y dicen, es que está chiquito. Digo, no, aquí dice a partir de 3 años. Digo, ¿dónde están los niños de 3 años? Es que hacen ruido. No, bueno, es que tienen que saberse comportar. Si no los llevamos, no es que van a causar interrupción. Bueno, pero hay que enseñarlos y hay que generar ese hábito, como bien dices, y desde chiquitos. Totalmente. O sea, yo recuerdo a mi padre llevándome al teatro desde niña, llevándome incluso al cine, ¿no? Que eran películas de arte en aquel entonces, ¿no? Nos llevaban al cine. Era otra cultura, no es el cine hoy popular, era otro tipo, ¿no? Nos llevaban a la Muestra Internacional de Cine cada año. Nos llevaban al Festival Cervantino. Todo eso es porque nuestros padres promovieron. Yo no recuerdo a mi padre verlo en la terraza sin un periódico o sin un libro. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos corresponsables de la educación de nuestros hijos. Así es. ¿No? Así es. Y es muy importante que los niños aprendan las lecturas y que empiecen a vivir eso. Si no, no lo van a amar. Así es. No puedes tener en tu conciencia algo que no conoces. Y desde chiquitos, por ejemplo, detrás de la catedral, el año pasado le compré una biblioteca de 50 títulos de los grandes de la literatura universal, 10 pesos cada tomo. 10 pesos y es especial la literatura para niños. En vez de estar leyendo cuentos, digo, pues ya hay que leerles el Quijote, Alicia en el País de las Maravillas, la Ilíada, la Odisea, y una vasta literatura que tenemos universal, pues desde chiquitos ya tener, ¿no? ese bagaje cultural y que se les haga un hábito. Que tengan la capacidad de discernir. ¿Qué está haciendo Erika ahorita? Pues ahora mismo empezamos el semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos pues un gran reto porque pues ahora todo es en línea, pero bueno, tenemos que pues tener esa parte de resiliencia para poder pues llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que nos está llevando esta época de la pandemia. He escuchado muchas quejas que es más trabajo para los maestros. Muchísimo trabajo. Primero, entender la plataforma. Bueno, primero los cursos de capacitación. Luego subir todo el contenido a las plataformas del Moodle o del Google Classroom o bueno, y entre otras que hay. Y sí, es muchísimo trabajo, pero pues bueno, tenemos que adecuarnos a estos tiempos y sobre todo, bueno, yo imparto 2 cátedras en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la licenciatura de Ciencias Políticas, y no podemos debatir. ¿Cómo es posible? Digo, bueno, pues vamos a generar un espacio, aunque sea virtual, para poder debatir sobre esas políticas públicas en cuestiones de planeación democrática, y también imparto la de participación ciudadana y ONGs, que es pues no solamente generar, ¿no?, los contenidos académicos, sino que entiendan y que conozcan cómo en la praxis se lleva cada uno de estos aspectos. Y bueno, es un reto y justamente empezamos hoy. Qué bueno, me da mucho gusto. Y yo creo que así como en algún momento mi abuela dijo que el teléfono iba a ser la maldición de la época, que no iba a servir para nada y que hoy no podemos vivir sin teléfono, ¿verdad? Creo que las cosas nos vamos a ir adecuando y vamos a tener que ir progresando. Sí. Porque para atrás ni para coger impulso. Exactamente, y pues estamos en este tiempo y hay que adecuarse a los nuevos tiempos y bueno, haciendo homeschool, home office, llevamos pues varios meses en casa. Además, el que quiere estudiar va a estudiar donde sea y como sea. Así es. No podemos obligar a la gente a tener sus propias responsabilidades, ¿no? Así es. Los jóvenes que están en una universidad deben de saber que están ahí porque es su propósito de su vida, no por una meta. Así es. Porque se ha confundido, ¿no crees, Erika? Sí. Los propósitos de vida con las metas. Pues sí, yo considero que pues ahora nosotros como docentes ya no es dar la cátedra, ¿no?, de una manera tradicional, la
cátedra magistral, ¿no? Fungimos ya como tutores, ¿no? Y hay que generar intereses, hay que generar lecturas y, como dices, somos responsables de nuestra propia evolución y desarrollo. Entonces sí es importante contar con buenos tutores, rodearte de personas que te impulsen a cada día a ser mejor. Tú eres una activista de hueso colorado. Eres feminista, de las que me caen bien, no de las que toman posiciones masculinas, ¿no? Porque salir de Guatemala para entrar a Guatepeor no se vale, ¿no? ¿Qué sigue para Erika? Pues ahora muchos retos, estamos pues, escribiendo artículos, seguimos con la parte académica y la parte del activismo. En particular, aquí en el estado de Morelos tenemos una laguna jurídica, no tenemos una ley de derechos culturales. Han habido intentos de regular la cultura en el estado de Morelos, pero sin una metodología jurídica y sin un enfoque humanista, pues va a ser muy difícil que contemos con esta ley. Para mí, el objetivo primordial es apoyar al sector cultural y que el estado de Morelos, que es donde vivimos, sea un ejemplo de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, en la regulación de los derechos culturales entendidos como un sistema normativo, bajo un conjunto, ¿no? No podemos regular, por ejemplo, el sistema solar, o sea, tenemos que tener en consideración todo el panorama y empezar a tener claridad dónde vamos a empezar, en el planeta Venus, en Mercurio, en la Tierra, pero no podemos olvidar el sistema. Y ese sistema de derechos culturales es lo que IDC Cultura está aportando como esta contribución científica para el desarrollo y el progreso de la humanidad en general a través del sector cultural. Tú eres una mujer cultísima, preparadísima, pero dice el dicho, bueno, dice Rosario Castellanos que mujer que habla latín no tiene marido ni buen fin. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, yo soy una mujer pues muy independiente. Yo me casé con los libros hace muchos años y al final, bueno, ya te comenté, decidí ser madre, pero pues madre sola, porque pues digo, la verdad es que sí es difícil encontrar, ¿no? O tener ese... como le llaman, esa media naranja que te complemente más bien, alguien que te impulse más de lo que tú puedas llegar solo, y a veces eso pues es un poco pues difícil de encontrar, pero bueno, no imposible, ¿eh? ¿Y una mujer tan bella está soltera? Sí. Tomen nota, ¿eh? Está soltera. Por favor, todos nuestros amigos, nada más requisito, muy culto, porque si no, no va a poder hablar con ella. Felizmente soltera. ¿Cuántos, tienes solamente un hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 5 años el viernes. 5 años. ¿Y cómo te sientes con él? Es mi luz, es mi... No tengo palabras. Digo, si hubiera sabido que era tan bonito ser madre, lo hubiera hecho antes. ¿Te sientes plena? Totalmente, totalmente. Él ya empieza a tener una idea cultural desde los 5 años. Me hace dibujos de derecho cultural, todo, sabe que amo las obras de arte, siempre me dibuja y me las cuelga y me hace regalos, me da flores, digo, me trata como una reina. Qué cosa más hermosa. Pero tú has sido pionera, tú decidiste tener tu hijo sin papá. Sí. Y si un día te pregunta, ¿qué le vas a decir? Que tiene un donador y su papá espiritual es su padrino. Entonces, cuando quiere hablar con su papá, es su padrino, y su papá es un biológico, es un donador, y cuando lo quiera conocer, lo conocerá. De hecho, es actor. ¿Y estás tranquila con eso? Sí. ¿Te sientes bien? Sí, siempre con la verdad por delante, y además desde un ámbito muy, muy amoroso y muy sincero, y pues lo importante es lo que tú le transmites. Y si yo me siento plena, pues mi hijo también. Porque no hay nada realmente malo. El problema es que nosotros a veces lo enmascaramos con telarañas, ¿no? Lo envolvemos en cosas artificiosas y, sí. Y de completamente estos laberintos emocionales, cuando la vida es tan maravillosamente hermosa y no tenemos que hacer nada. Y ser como somos, amarnos como somos, de verdad tenemos tanto que agradecer
vivimos en un lugar hermoso, tenemos todo no podemos más que dar gracias de todas las bendiciones que recibimos a menudo. Y pues bueno, todos, ¿no?, tenemos una particularidad en nuestra vida, y si el día de mañana se requiere, pues para eso también hay profesionales, ¿no?, que llevan las terapias y todo eso, que, yo quiero que en lo particular todos los necesitamos. Que cuentas con mi casa, La Jornada Morelos. Actualmente este programa también va a estar transmitido en el canal 1 de Los Ángeles. Salimos simultáneamente. Este programa ya es de los que se estrenan con Canal 1 de Los Ángeles para toda nuestra habla hispana. Y también pues decirte que lo que podamos apoyar, hay que hacer reuniones con diputados para que se promueva una ley cultural. Correcto. ¿No? Correcto. Hacer trabajo, picar piedra. Sí. ¿No? Mi casa, La Jornada, siempre está a tu disposición, están las puertas abiertas. Cualquier cosa que podamos apoyarte, siempre cuenta con nosotros. Gracias. Para hacerlo. Gracias. Ha sido un placer tenerte en esta tu casa. Gracias. Y poder platicar con una mujer tan bella, tan culta por dentro y por fuera, ¿no? Gracias. Y esperemos que pronto estemos viendo que esta ley cultural sea una realidad. Sí, y que realmente tengamos ese espejo, que seamos un espejo para la comunidad nacional e internacional, de que sí se pueden hacer las cosas desde una fundamentación y un orden. Porque hay mucha improvisación, hay muchos egos, pero si queremos dignificar al sector cultural y si queremos transformar nuestro mundo, tenemos que apostarle a los derechos culturales. Eso es en definitiva. Tenemos que apostar que la gente entienda a manejar sus emociones a través del arte, a través de la cultura, y no de ansiolíticos y calmantes. Así es. ¿No? El mejor calmante para el espíritu es la cultura. Así Muchas es. gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un interesante programa. Gracias. La Jornada Morelos presentó los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela.